Si miráramos el mapa del Imperio Romano en el año 562 después de Cristo, poco después de que el reino ostrogodo hubiera sido derrotado de una vez por todas y todas las fortalezas bárbaras restantes en Italia hubieran sido subyugadas, tendríamos la impresión de que Justiniano había tenido éxito en restaurar gran parte del antiguo Imperio Romano. Parecería como si la gloria de Roma realmente hubiera sido casi restaurada, y que el Mediterráneo volvería a llamarse Mare Nostrum. Pero veremos durante el transcurso de este video que nada podría estar más lejos de la realidad, y la guerra que debería haber restaurado la gloria de Roma, de hecho, terminó con todo lo que quedaba de esta gloria. Los mapas pueden engañarnos. Miramos mapas y territorios y nos impresiona el tamaño de los imperios, de los reinos, de los países. Y así es el caso con todos los mapas del Imperio Romano, desde sus inicios hasta su mismo final. Pero los mapas solo cuentan una parte de la historia, el enorme territorio que estaba controlado por el Imperio Romano. Sin embargo, no cuentan la historia de cómo era la vida cotidiana en el Imperio Romano en diferentes épocas y partes. Y entonces cuando vemos al Imperio Romano en el año 562 después de Cristo, nos engañamos al creer que todo estaba bien de nuevo, que la llama de Roma ardía con fuerza otra vez. Pero mientras que la guerra vandálica fue una rápida victoria de los romanos del este, y ese reino cayó sin daño para la población local, la guerra gótica fue, desafortunadamente, un desastre gigante para los habitantes de la península italiana. En los más de 25 años de guerra constante, desde el desembarco de Belisario en Sicilia en 535 hasta que los últimos baluartes góticos, alamanes y francos, fueron derrotados en 562, en esos 27 años, Roma había sido capturada y sitiada muchas veces. Capturada por Belisario en 536, un largo asedio en 537 bajo Vítiges, un largo asedio y saqueo en 546 por Totila, recapturada nuevamente en 547 por Belisario, asediada nuevamente y capturada en 549 por Totila, y recapturada una última vez en 551 por Narses. Podemos imaginar el efecto desastroso que esto tuvo en la ciudad de Roma y en la población. Según diferentes estimaciones, la ciudad tenía entre 100.000 y posiblemente incluso hasta 200.000 habitantes poco antes del estallido de la Guerra Gótica en 535. Después del 551, este número probablemente fue tan bajo como 30.000. Muchas estatuas fueron destruidas cuando fueron arrojadas sobre los godos durante el primer asedio de Vítiges. Las murallas de Aureliano fueron derribadas por Totila en 546. Fueron restauradas en cierto grado por Belisario, pero solo apresuradamente y ciertamente no de manera perfecta. Los monumentos de Roma, que habían sido mantenidos en buen estado por los prefectos urbanos en el reinado de Teodorico, ya no se conservaron más. Ya no había más dinero para proyectos de restauración de ningún tipo. Bajo Teodorico, el palacio en la colina del Palatino, por ejemplo, fue reparado con los ingresos del impuesto al vino. La evidencia arqueológica muestra que muchos monumentos se mantenían en reparación hasta el estallido de la guerra. Todos los acueductos y los grandes baños seguían funcionando en el 536, pero los acueductos fueron cortados durante el asedio del 21 de abril, 1984 por los godos y nunca fueron completamente reparados de nuevo. La mayoría de los antiguos baños magníficos dejarían de funcionar. Los baños de Trajano, de Decio, de Constantino, de Diocleciano, de Caracalla, vacíos, estériles, desolados. Donde en 536 todavía estaban llenos de vida, 20 años después serían salones vacíos donde las enredaderas empezarían a cubrirlo todo. Y mientras los ostrogodos habían cuidado paradójicamente de preservar los monumentos lo mejor que pudieron, los nuevos amos, los llamados romanos del este, no estarían, como resultó, tan motivados en restaurar y reparar los antiguos monumentos. De hecho, casi no se registran reparaciones desde el año 551 en adelante, cuando el eunuco Narses
se instaló en el antiguo palacio en la colina palatina. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante época del Imperio Romano Tardío. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en patrocinio o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube realmente no es generoso con un tema tan especializado sobre el Imperio Romano Tardío, y los ingresos por publicidad de los videos son realmente brutalmente bajos. Entonces, para ser sostenible a largo plazo, lamentablemente necesito su apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube, por más vergonzoso que me resulte decir esto. Creo que mayoría no te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre. Sin duda te agradezco desde el fondo de mi corazón. De hecho, solo se ha comprobado que 2 puentes fueron reparados bajo Narses. Los romanos del este mostrarían poco respeto por su ciudad ancestral, de donde sus predecesores habían salido para crear el Imperium Romanum. Al parecer, incluso lo contrario parecía ser el caso, y en 571 se nos dice que Narses saqueó algunas estatuas del antiguo templo de Júpiter Óptimo Máximo, que había permanecido sin techo, vacío, estéril y desolado desde el saqueo de los vándalos en 455. Además de la restauración de los 2 puentes mencionados anteriormente, solo se había llevado a cabo una reparación adicional, específicamente en las murallas aurelianas. Pero en cuanto a la actividad de construcción nueva, solo se ha registrado la construcción de algunas iglesias desde el tiempo en que Narses residía en Roma, en los años posteriores a su victoria sobre los godos. Pero parece que Narses había sido extremadamente duro con la gente de Roma y los había llevado al límite con los impuestos. Por lo tanto, era extremadamente impopular entre los últimos habitantes de la ciudad eterna, y los romanos mayores ahora recordaban con cariño el gobierno benevolente y suave que habían disfrutado en el reino austrogótico, en comparación con el yugo bajo los nuevos amos del Imperio Romano de Oriente. Esta fue la primera ruptura entre Occidente y Oriente, y una oportunidad que Narses había dejado escapar fácilmente. En lugar de unificar a la antigua gente occidental y oriental, Narses, con su dura política, ya iniciaría la alienación entre Occidente y Oriente, lo que más tarde llevaría al cisma y al posterior odio de Occidente hacia los gobernantes en Constantinopla. Ni un solo monumento, ni un solo templo, columna o edificio imperial antiguo se registra haber sido restaurado por los romanos orientales. La mayoría del antiguo Senado había sido capturado o asesinado después del saqueo de la ciudad de Totila en 546. Aunque hubo algunos intentos de restaurar este antiguo orden, nunca volvió a recuperar su antiguo estatus y para el año 600 desaparecería por completo. Ya no había ningún prefecto urbano que pudiera organizar la restauración y reparación de la ciudad. Los cónsules ya no eran elegidos en Occidente, siendo el último en ocupar el cargo poco antes del estallido de la guerra. Casi no quedan obras literarias de esa época. No había ninguno del calibre de Casiodorus, Boecio o Symmachus que hubiera escrito con el estilo de los antiguos romanos apenas unas décadas antes. Ahora la población completamente reducida comenzaría a instalarse lentamente en las orillas del Tíber, en el antiguo Foro Boario y en el campo de Marte, mientras que las partes más alejadas de la ciudad ya habían sido completamente abandonadas. Cada vez que un terremoto golpeaba la ciudad, los monumentos ya no se reparaban, sino que las columnas caídas se utilizaban como nuevo material de construcción. La desolación ahora comenzaba a expandirse cada vez más rápido, y parece que Justiniano no hizo nada en contra de esta creciente desolación. Mostró poco interés en restaurar Roma misma a su antigua gloria. Así comenzó la decadencia de Roma a acelerarse cada vez más. Podemos decir entonces que fueron las guerras góticas las que realmente causaron la caída de la ciudad de Roma. Cualquier rastro de la antigua gloria imperial que aún pudiera haber sido visible en algunos lugares durante el reinado de los ostrogodos, ahora desaparecería por completo. Los edificios se derrumbarían a izquierda y derecha,
edificios cubiertos por enredaderas y plantas. La naturaleza estaba reconquistando las partes periféricas de la ciudad. Y cuando el Tíber tenía una inundación, el nivel del suelo aumentaba debido a los residuos dejados por el río en retirada después de la inundación, de modo que el nivel del suelo comenzaría a elevarse lentamente, y todas las instituciones antiguas, aparte del Senado, también habían desaparecido por completo, siendo la Iglesia la única institución que quedaba. Pero no solo en Roma, sino en toda Italia. También se habían ido el avanzado derecho romano y las bibliotecas y escuelas romanas. Los 27 años de guerra habían desolado la Campania. Los acueductos cortados inundarían partes de las tierras circundantes de Roma, transformándolas en pantanos húmedos, donde las enfermedades se propagarían rápidamente en la humedad. Mediolanum había sido arrasada por los burgundios en 539. Más de 10.000 personas murieron. La ciudad estaba vacía, árida y desolada. Debe haber sido un lugar similar a Roma. El comercio se había derrumbado. Las ciudades ahora solo podían mantener una población mucho más pequeña. Los campesinos comenzaron a sembrar cultivos en las ruinas, en descomposición de los grandiosos monumentos de sus antepasados, preguntándose cuán esplendorosos debieron haber sido los tiempos antiguos. Todo lo que había quedado del antiguo Imperio Romano de Occidente fue completamente destruido en las guerras góticas. La llama de Roma, que ya era débil pero aún ardía en 530, ahora estaba completamente extinta. Pero peor aún, el imperio se había extendido demasiado. El evento del 536 y la plaga del 541 en adelante debilitaron el imperio y mataron a muchas personas. Y así, ya en el 568º año, solo 6 años increíblemente cortos después de la pacificación completa de Italia, los lombardos descenderían a la península. Y esta vez, los romanos no tenían nada con qué contraatacar, ya que el eterno enemigo en el este, los persas, siempre estaban esperando que el Imperio Romano mostrara debilidad. La mitad del territorio de Italia se perdió ante los lombardos, fracturando la península. Y esta fragmentación de Italia fue tan total y completa, que tomaría 1300 años hasta que Italia finalmente se unificara de nuevo en el siglo XIX. Algunas décadas después de la invasión lombarda en Italia, los eslavos invadieron los Balcanes. Estalló una guerra desastrosa con Persia, que duraría desde 602 hasta 628, la cual agotó todo lo que los romanos aún tenían. Además, debilitando gravemente a Persia, de modo que solo poco tiempo después, los árabes tendrían fácilmente ganancias al invadir grandes partes del Imperio Romano Oriental. Por lo tanto, se puede decir que esta guerra, que Justiniano inició para restaurar la gloria de Roma, de hecho destruyó todo lo que quedaba del antiguo Imperio Romano de Occidente y posiblemente incluso aceleró la desaparición del Imperio Romano en general. Ahora, admito que es injusto, ya que aplicamos perspectiva retrospectiva. Si el evento climático anómalo de 536 no hubiera ocurrido, y si la plaga de 542 no hubiera sucedido, es bastante posible que el Imperio Romano podría haber sido restaurado. Ciertamente, si Belisario hubiera recibido más apoyo de Justiniano. El reino vándalo fue conquistado en 534. El reino ostrogodo en 540. Belisario podría haber logrado reconquistar Hispania de los visigodos en 550, e incluso, tal vez, el reino franco en 560. Pero en nuestra línea de tiempo, las hambrunas después del 536 sí ocurrieron, y la plaga que probablemente mató a más del 10% de la población del imperio sí ocurrió después del 541, así que podemos decir que, aunque la idea de Justiniano de restaurar el Imperio Romano podría haber sido desde su punto de vista grandiosa, la realidad fue que resultó ser muy mala. La gloria de Roma no fue restaurada, sino que fue destruida de una vez por todas. Nunca más resurgiría en su antigua forma, sino que solo se transformó 1000 años después cuando llegó el Renacimiento. Tal, queridos amigos de la historia romana tardía, es a menudo la ironía de la historia. Y si estás interesado en cómo lucía Roma justo antes de las guerras góticas,
Puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en la guerra gótica en sí, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amantes de la historia romana. Gracias amigos del Imperio Romano. Y Benevalete.